Bien, entonces el temor de pronunciar el nombre de Dios había caído sobre Israel. Entonces, cuando hacían lectura de la Torá, ellos no pronunciaban el nombre y lo cambiaron por Adonai, ¿no? Este principio de cambiar la pronunciación del nombre en la Biblia se llama Ketib Keré. Ketib es lo que está escrito y Keré lo que se lee. Entonces, aunque esté escrito el nombre de Dios, ellos no lo leían tal cual, sino lo cambiaban el nombre por Adonai. Más adelante, otro grupo de judíos y mesiánicos ya no usan, en el momento en que van a leer el nombre de Dios, dicen simplemente Hashem. Hashem en hebreo significa el nombre. Así, en vez de decir, así dice el Señor, perdón, así dice Jehová, como nosotros lo pronunciamos, ellos dicen, así dice Hashem, así dice el nombre, ¿no? ¿Por qué hacían esto los judíos? Por el temor de no estar dignos de pronunciar el nombre de Dios, ¿no? La Septuaginta, la Biblia, ustedes saben que la Septuaginta es la Biblia griega, es la Biblia griega, la traducción del Antiguo Testamento en griego, esa es la Septuaginta. La Septuaginta no tiene nada que ver con el Nuevo Testamento. La Septuaginta es exclusiva del Antiguo Testamento, ¿no? La Septuaginta no tiene nada que ver con Mateo, Marcos, Lucas y Juan, eso no. La Septuaginta se hizo antes de Jesucristo, casi a 200 años antes de Cristo. Entonces, la Septuaginta no tiene nada que ver con el Nuevo Testamento. La Septuaginta es del Antiguo Testamento. La Septuaginta es la traducción del hebreo al griego koiné. La traducción de la Septuaginta es la traducción del Antiguo Testamento al griego koiné. Primero se tradujo la ley y posteriormente se tradujo los profetas y los demás escritos. Y aumentaron, claro, la Septuaginta aumentó otros libros que ustedes ya lo conocen. Está en la Biblia Vulgata Latina, ¿no? Y en las Biblias católicas. Y en las Biblias griegas de la iglesia, ¿cómo se llama esta iglesia? La iglesia oriental, ¿no? Sí, la iglesia oriental. Entonces, ellos también usan la Septuaginta en griego. Para que tengan idea de la iglesia oriental, es la iglesia ortodoxa, la iglesia ortodoxa griega se llama también, ¿no? Y esta iglesia ortodoxa griega que usa la Septuaginta como canónica, como inspirada, es también la iglesia que es una iglesia rusa, ¿no? Es una iglesia rusa. Ya. Eso está ahí. Entonces, la Septuaginta, cuando encuentra el nombre de Dios, lo traduce como Kyrios. ¿Ya? La Septuaginta, cuando encuentra el nombre de Dios, el tetragramatón, lo traduce como Kyrios, ¿no? La Septuaginta también, pues, encontraba, ¿no? En su traducción el nombre de Dios. Entonces, ellos no lo traducían, pues, Yahvé, Jehová, ellos lo traducían Kyrios. ¿Ya? En la exposición de sus compañeros se van a dar cuenta qué es lo que significaba Kyrios de repente, si lo han cogido esa parte. Ahora, en el Nuevo Testamento también Jesucristo y los apóstoles ellos usaban la Tanaj hebrea para leer, ellos no usaban la Septuaginta. En las sinagogas se usaba la Tanaj hebrea, no se usaba la Septuaginta. Entonces, se cree que, o se dice por ahí, según, por ejemplo, en el versículo 17 de Juan, hablando Jesucristo, él dice, yo di tu nombre a conocer a la gente que me diste del mundo, ¿no? Yo les he dado a conocer tu nombre y continuaré dándolo a conocer. Quiere decir que Jesucristo sí leía el nombre de Dios tal cual.
para que el amor con el que me has amado pueda estar con ellos y yo mismo pueda estar unidos con ellos. Y no solo dice que Dios le dio el nombre, Padre, ya ve a conocer, sino que el nombre nos proporciona unidad a los hermanos. No les digo, el nombre te da identidad. Identidad. Para hacer una semejanza de la identidad que uno recibe con el nombre, ya lo dije, de padres a hijos, los hijos reciben el apellido y tienen identidad del padre. Lo mismo la esposa. La esposa, mientras está soltera, lleva el nombre de ella y el apellido de sus padres. Pero cuando la mujer contrae matrimonio, recibe identidad del esposo. Por eso también se le dice esposa de, ¿no? Entonces recibe identidad del esposo. De la misma manera, cuando nosotros venimos a Cristo y entramos a Cristo, recibimos su nombre. Nos dicen cristianos, los aleluyas, etcétera, pero entonces de esa manera estamos recibiendo identidad de Dios porque llevamos su nombre. Entonces, Jesucristo dice que nos dio a conocer y continuará dando a conocer el nombre de Dios. Ahora, el nombre de Dios ya se ha revelado de repente con el nombre de Jesús. O sea, la misma dignidad del Padre, del nombre del Padre, está en el nombre de su Hijo Jesucristo. ¿Ya? Es la misma dignidad del nombre del Padre, está en el nombre de Jesucristo. Si ustedes se dan cuenta, el nombre de Jesús en el Nuevo Testamento tiene varias funciones. Para limpiar pecados, dice, bautizaré en el nombre de Jesús, para sanidad, para oración, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros usamos el nombre de Jesús. En ese sentido, hermanos, la misma autoridad y la misma dignidad que tiene el nombre del Padre, también lo tiene el nombre del Hijo. Hay algo que, ahora, ¿por qué nosotros también podemos decir que el nombre de Dios era usado con reverencia por ciertos personajes, uno Jesucristo y otro los apóstoles también usaron el nombre de Dios? ¿Por qué también era importante el nombre escrito de Dios en la Torá, en la Tanaj hebrea? En la Tanaj hebrea era importante el nombre de Dios porque el uso el escrito, cuando un profeta ha usado el nombre de Dios para escribir su libro, eso significaba que su libro tenía autoridad divina o era inspirado por Dios. Entonces, para canonizar los libros del Antiguo Testamento, uno de los requisitos importantes era que tenga el uso del nombre de Dios. Si ustedes se van a dar cuenta, la mayoría de los libros del Antiguo Testamento tienen el uso del nombre de Dios, ¿no? Entonces era como requisito para que sea un libro inspirado por Dios. Lo interesante es de que el libro de Esther no llevaba el nombre de Dios, ¿no? Y fue aprobado. ¿Por qué? Ya por más que todo el libro de Esther tiene una importancia patriótica. Entonces, por esa importancia patriótica, aunque no fue escrito en Israel, porque también otro de los requisitos para que un libro sea aceptado como canónico o inspirado por Dios tenía que haber sido escrito en Israel, ¿no? Pero Esther parece que no fue escrito ahí, pero Esdras lo trajo. Entonces, con la autoridad de Esdras, el libro de Esther pasó a ser parte, no de la Torá, porque en la Torá están los 5 libros de Moisés, tampoco en los Nevi'im, que son los profetas ya escritos antes de la deportación y algunos después, pero ya estaban escritos, sino Esther llegó a ser parte de los escritos patrios, ¿no? Como el libro de Daniel, también un escrito patrio,
y los libros sapienciales. Entonces, bueno, el libro de Esther pasó. En el libro de Hechos 2, cuando Pedro hace su predicación, Pedro pronuncia el nombre de Dios en su predicación. ¿No? En Hechos 21 dice, él citó al profeta Joel en el capítulo 2, versículo 32, enfatizando la importancia de clamar el nombre de Dios. Por eso, ahí en el Nuevo Testamento, en las predicaciones de los apóstoles van a encontrar que dice, el que clama el nombre del Señor será salvo. Aquel que invoca el nombre de Dios será salvo, dice así. Oh. Amén. Entonces, en el Nuevo Testamento se daba importancia también al nombre de Dios, ¿no? Imagínense qué tal poder y qué tal conocimiento tendrían los apóstoles, y qué tal dignidad para poder pronunciar el nombre de Dios, la cual no lo hacían los judíos, pero sí lo hacían los apóstoles y incluso te exhortaban a usar el nombre de Dios para que seamos salvos. ¿Amén? Ahora, el origen del nombre. Vamos a ver esto, pero antes de continuar, esto es tema de exposición de nuestro hermano Elvis y de nuestra hermana Rosibet. Así es que no voy a dejarlo ahí y ellos van a continuar con el tema del nombre de Dios. ¿Amén? ¿Están listos Rosibet y Elvis? Sí, profesor. Adelante, entonces. Amén. A ver, para compartir pantalla, por favor. Bien, hermanos, buenas noches. Hermano, buenas noches. Con cada uno de ustedes, profesor también. Bueno, nos ha tocado presentar sobre los nombres de Dios. ¿Sí se ve, hermanos? Sí, sí está bien. Muy bien, entonces vamos a ver los nombres de Dios. Y después mi compañero va a seguir continuando. A ver, vamos a ver los nombres de Dios. Pues primero vamos a ir según a la Biblia. He podido encontrar Elohim. El significado es el creador todopoderoso. No, eso vamos a verlo en Génesis capítulo 1, versículo 1, ¿no? Donde él dice que en el principio creó, dice, ¿no? Dios los cielos y la tierra. Entonces, él es el creador todopoderoso, ¿no? Vamos a ver también como el segundo, Yahvé o Yahweh también, ¿no?
Significado, el autoexistente, como podemos también verlo en Génesis capítulo 2, versículo 4. A ver, no sé si están con su Biblia y para poder un momento compartirlo, hermanos. Amén. Amén, hermana. Amén. Dice, a ver, Génesis 2, capítulo 2, versículo 4, dice, estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. Por eso su nombre es Yahvé o Yahweh. Muy bien, entonces vamos a proseguir. También el Shaddai, el todo suficiente, ¿no? Significado del todo suficiente, Dios todopoderoso. Podemos también verlo, porque se le conoce a Dios por ese nombre. A ver, Génesis 17, 1. El Shaddai, Dios Todopoderoso, es el tercer nombre en el cual Dios se revela en la Biblia. Entonces vamos a verlo, en el 17:1. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Amén. Entonces, la palabra indica ahí, él dice, indica fuerza y poder y omnipotencia. Siempre que un término empieza por él, alude directamente a Dios. La palabra Shaddai significa uno que tiene pecho, uno que nutre, suple y satisface. El Shaddai es el Dios omnipotente, de amor generoso que derrama sobre nosotros. Por lo tanto, el Shaddai es el Dios plenamente suficiente y el lleno de toda bendición. ¿Amén? Entonces, podemos ver el significado del Shaddai. Siguiente, vamos a ir con el nombre, el Elión, en Génesis capítulo 14, versículo 18 al 20. ¿No? El león significado es Dios Altísima. Amén. Amén, hermanos. Estamos escuchando. Dice, es revelado en las escrituras en relación con Melquisedec, rey de justicia, rey de Salem, rey de paz, ¿no? Por eso que ahí podemos ver que Abraham adora con sus diezmos a él, el león. A través de esto, o sea, de este versículo podemos ver que, a ver, ¿dónde está Génesis capítulo 14, 18 al 20? ¿Ya? Podemos ver que Dios es ahí, Dios altísimo. El significado de león es Dios altísimo. Amén, hermanos. El león, ese es el otro nombre que podemos ver y conocer a Dios. Siguiente, vamos a ver, siguiente. También podemos ver Adonai. ¿Por qué se dice Adonai, no? ¿Por qué le pusieron ese nombre? En Génesis capítulo 15, versículo 2. Adonai significa el que gobierna. Adonai, ¿no? Podemos conocer también como Señor. Jehová que me darás, siendo así que andó sin hijo, y el mayordomo de mi casa, ese Damaseno, Eleazar. Génesis 15:2. El que gobierna, ¿no? El Shaddai, el Dios que gobierna.
Ahí hemos visto el significado, hermanos, en Génesis, el capítulo 15, versículo 2. Adonai, el Adonai que se traduce como Señor. En el Antiguo Testamento aparece, según ¿no? el comentario, dice que aparece más de 300 veces como el Dios que gobierna. Vamos a ver el siguiente. Hola. En Génesis capítulo 21, versículo 33. Y dice en Génesis capítulo 21, 33, dice, y plantó Abraham un árbol tamarisco en Berseba e invocó allí el nombre de Jehová, Dios eterno, ¿no? Podemos ver ahí, hermanos, el significado de Olam. El Olam es traducido en nuestras Biblias como Dios eterno o Dios de los siglos o de las generaciones. Amén. Ahí estamos viendo el significado del Dios eterno, Dios de los siglos y Dios de las generaciones. Amén. Siguiente, vamos a ver otro nombre también. Emanuel. Y también podemos verlo en Isaías 17, 14. Emanuel. Muy bien, dice, Emanuel fue el nombre profético que le da al Mesías cuando Isaías lo anuncia. Amén. Ese es el significado de Emanuel, Dios con nosotros. En Génesis, en Isaías 17, 14. 7, 14. 7, 14. Ahí está, ese es el significado de Emanuel, Dios con nosotros. Siguiente, vamos a verlo. Roí, ¿no? Roí, significado, el Dios que me ve. Podemos también encontrarlo en Génesis capítulo 16, versículo 13. He estado averiguando, hay varios nombres que todavía no lo he puesto ahí, pero son más de 13. Por ejemplo, podemos ver el Rahum, el Eloé, Eloí, ¿no? El Yeshua, hay un montón de nombres que en esos tiempos lo conocían a Dios, ¿no? Vamos a ver en el siguiente, por ejemplo, ahí también, ya mi compañero va a estar explicando más adelante sobre los nombres que faltan todavía. Amén. Bien, bien, Rosibel. Entonces va a continuar Elvis, ¿verdad? Sí, pero ahora todavía me faltan unos nombres donde revelación progresiva de los nombres de Dios. Cómo Dios se hace conocer ahí, ¿no? Por los cuatro
o los 5 nombres donde Dios se revela, dice Yahvé Jireh, el que provee, el que sana, el estandarte. Entonces, como primero podemos ver Yahvé Jireh, Yahvé Rofejar, Yahvé Nisi. Y por último, Yahvé Megadiskem, el que santifica. Y eso va a estar compartiendo el hermano Elvis con los nombres compuestos. Amén, gracias. Amén, Rosibel, muy bien. Adelante, Elvis. ¿Me escuchan? Sí, está bien, fuerte y claro. Primero, mil disculpas por la tardanza. Llegué a mi casa, wow, no encontré mi llave, ¿no? Tuve que romper, no todo, para ingresar en mi casa. Vamos a que cargue. Muy bien. Sí, porque no podía ingresar en mi casa, ¿no? No estoy en la llave, no encontré. Justamente hoy día, mira. Qué bueno que has roto. Yo una vez salté y me rompí la pierna. Salté por el techo y rompí la pierna. Es mejor romper la llave que saltar. Sí, el reto todo, pues ya mañana, ya o más tarde. ¿Cómo se tendré que ir a comprar algo? Primero saludar a todos mis amados hermanos, ¿no? A todos que están en la clase, ¿no? Agradeciendo una bendición enorme de compartir el día de hoy la tarea que hemos estado con nuestra hermana Roxana, ¿no? Me tocó los nombres compuestos, ¿lo ven? Sí, ¿no? Sí, así es. Me falta ampliar. Agrándalo, hermano. Ahí. Sí lo ven, ¿no? Así es. Ahí puedes cerrar esa parte de los nombres compuestos. La parte blanca lo puedes cerrar. Abajo dice cerrar. En la parte de la izquierda de la pantalla. Ya. Eso, Pon la abajo. pantalla completa. La parte inferior donde es cerrar. Ya. Bueno, también puedes compartir en pantalla. Donde está el librito abierto. A ver, ¿qué viene por acá? No sé tanto de esta computadora, pero bueno, voy a aprender, ¿no? Poco a poco. Ahí está bien, se nota, se nota. Ya. Mm. Mientras que nuestra hermana mencionaba los nombres, ¿no? De Dios, ¿no? Sabemos que, ¿no? En la Biblia, ¿no? Especialmente en los días en el Antiguo Testamento, llevaba más importancia, ¿no? Que hoy en día, ¿no? La gente frecuentemente usaba nombres para dar a conocer, ¿no? Como usted explicaba también, pastor, ¿no? Se dan a conocer, ¿no? Sobre sus características o historia, naturaleza, ¿no? También el Nuevo Testamento, ¿no? Vamos a ver acá los nombres, nos podemos ver también todos estos nombres, ¿no? Son revelaciones del nombre de Jehová en forma progresiva, ¿no? O a ser conocido en diferentes maneras por su nombre glorioso, ¿no? Mamá Jehová, oh, no lo veo bien, a ver cómo es esto, para leerlo todo. ¿Sí? Jehová Elohim, ¿no? El creador todopoderoso, ¿no? Jehová Elohim hizo la tierra y los cielos, está en Génesis 2:4, ¿no? Estos son los orígenes de los cielos y la tierra cuando fueron creados el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. Este nombre identifica a Jehová con la creación de todas las cosas. El Dios trino de la creación también el redentor de su pueblo, ¿no? También tenemos Jehová Jireh,
¿no? Que dice Jehová proveerá. Encontramos en Génesis 22, 14, ¿no? Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto, se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Bueno, Dios proveyó un sustituto, ¿no? Para Isaac, para que él pudiera ser libre. De la misma manera, Dios ha provisto para nosotros, ¿no? Una vez y para todos, un sustituto, ¿no? Que es el Cordero de Dios, ¿no? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿no? Y también, ¿cómo nos dará también a él todas las cosas? Una pregunta, ¿no? Sabemos que el sustituto, ¿quién es? El Cordero de Dios, ¿no? Entonces Jehová proveerá, ¿no? También tenemos Jehová Rafa, ¿no? Donde la cual significa Jehová tu sanador, ¿no? Encontramos en Éxodo 15, 26, ¿no? Dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos estos estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador, ¿no? Tenemos ahí, ¿no? Jehová Rafa, Jehová tu sanador, ¿no? Muy bien, Jehová revela aquí su relación personal como el sanador de su pueblo, ¿no? Ya que la promesa estaba relacionada con enfermedades físicas, ¿no? La sanidad también debe ser sanidad física. Hay un número significativo de sanidades físicas en el Antiguo Testamento, ¿no? Que demuestran que este atributo, sin embargo, la promesa estaba condicionada sobre la obediencia, ¿no? Lo que explica porque las sanidades no eran más comunes. Gran parte del ministerio de Cristo y sus apóstoles fue ministrar sanidad física también, ¿no? La iglesia ha sido también dotada a dones de sanidades que vemos, ¿no? Otros dones que tenemos, ¿no? Entonces Jehová, Rafa es Jehová sanador, ¿no? También Jehová Nisi, ¿no? El Señor es mi bandera, ¿no? ¿No? Entonces actual también, ¿no? El Señor es nuestro estandarte, ¿no? Los israelitas acababan de ganar la victoria en la batalla contra Amalek, ¿no? Aarón y Ur habían sostenido en alto las manos de Moisés, ¿no? Sabemos que hemos leído esa parte, ¿no? Hasta el atardecer, y mientras lo hicieron, ¿no? Israel prevalecía, ¿no? Para conmemorar la victoria. Se construyó un altar y lo llamaron Jehová Nisi, ¿no? Señor es nuestra bandera de victoria en la batalla, ¿no? Y su bandera sobre nosotros es amor, ¿no? ¿No? Entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim, y dijo Moisés a Josué, escoge unos varones y sal a pelear contra Amalek, ¿no? Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalek, y Moisés y Aarón y Ur subieron a la cumbre del collado, y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía más. Cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek, ¿no? Entonces vemos toda esa historia, ¿no? Entonces que Jehová es nuestra bandera, o sea, o nuestro estandarte, ¿no? Jehová Nisi. ¿Muy bien? Bien, Jehová Shalom. Jehová es paz. Él es nuestro Señor paz, ¿no? Que encontramos en el libro de Jueces, ¿no? El nombre dado por Gedeón, el altar, ¿no? Que construyó después de que el ángel del Señor le aseguró que no moriría, ¿no? Como pensó que sucedería después de haberlo visto. Bueno, Gedeón supuso que moriría, ¿no? Pero como resultado, Jehová le aseguró que viviría y dirigiría a Israel al triunfo. Jehová fue paz para él, ¿no? Aún antes de que comenzaran las batallas, ¿no? Shalom, paz significa, ¿no? Significa prosperidad, salud, bienestar y fe en el enfrentamiento de la aflicción, ¿no? Jesús dijo, mi paz os doy, ¿no? En Juan 14, 27, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da, ¿no? O sea, como Gedeón, vemos que, o sea, que no se turbó, ¿no? Que estaba en paz, ¿no? Porque Jehová ya le había dado esa paz en su corazón, ¿no? Entonces Jehová es paz, ¿no? Antes de la guerra. También tenemos Jehová es Ra, ¿no? Jehová es mi pastor, ¿no?
está en Salmo 23, ¿no? Jehová es mi pastor, nada me faltará, ¿no? Para Israel era de consuelo pensar en Jehová como el gran pastor de sus rebaños, ¿no? Quien proveía pastos tan delicados que nadie necesitaba sufrir necesidad, ¿no? Que certidumbre hay para el creyente cristiano en las palabras, ¿no? De hoy, ¿no? Yo soy el buen pastor, su vida da por las ovejas, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de la gloria. Entonces, aquí entonces Jehová es mi pastor, ¿no? También tenemos tu nombre compuesto, Jehová, Sitkenu, Jehová, justicia nuestra. Encontramos en Jeremías 23:6, ¿no? En su día será salvo Judá, e Israel habitará confiado, y este será su nombre con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra, ¿no? Está en Jeremías 23:6, ¿no? Muy bien. También tenemos Jehová Sabaoth, ¿no? Jehová de los ejércitos, ¿no? Que está en Salmo 24:10, ¿no? Dice, ¿quién es el rey de gloria? Jehová de los ejércitos, él es el rey de la gloria, ¿no? Entonces Jehová de los ejércitos es Jehová Sabaoth, ¿no? Muy bien, solo estos nombres, pastor, sé que hay muchos, ¿no? Hay muchos nombres, ¿no? Compuestos, tantos nombres, ¿no? Como dijo nuestra hermana, son más de 300 nombres, ¿no? Imagínense, ¿no? Lo importante es ese, o sea, Dios, ¿no? ¿Cómo se dio a conocer al pueblo, ¿no? A través de nombres, ¿no? Una identidad, como usted me decía, ¿no? Una identidad que deberíamos también, en la actualidad también, ¿no? Y sí, te iba dando más conociéndose. Eso es todo, pastor, ¿no? Sobre todo los nombres compuestos y los nombres de Dios. Muy bien, Elvis. ¿Me entendieron? Sí, ¿no? ¿O muy rápido hablaba? Tú y Rosibet. ¿Hay algo más que quisieran agregar? Pastor, ¿me escucha? Así es, Tomás. En Éxodo, capítulo 3, versículo 13, cuando Dios le mandó a Moisés a sacar a su pueblo de Egipto, dijo Moisés a Dios, he aquí que llego a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren, ¿cuál es su nombre? ¿Qué le responderé? Y respondiendo Dios a Moisés dijo, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Pastor, también es uno de los nombres de Dios. ¿Puede explicar, pastor? Sí. ¿Puede salir de compartir pantalla, Elvis, un favor? En el Zoom, la opción rojita, exactamente está. Ya. Bien, vamos a contestar a hermano Tomás, ¿no? Cierto, hay un origen del nombre, ¿no? Hay un origen, ahí, tal lo refirió en Éxodo, ¿no? Cuando Dios iba a mandar a Moisés a Egipto, se le presenta y Moisés le dice, Señor, ya, yo voy a Egipto, pero ¿cuál es tu nombre? Le dice, ¿no? ¿Cuál es tu nombre? Yo, ¿en nombre de quién voy a ir?
¿no? Ellos me van a preguntar, ¿en nombre de qué Dios vienes? Entonces yo tengo que decir tu nombre. Entonces Dios le dice, no, diles que yo soy, les manda, ¿no? El yo soy. Le dice, yo soy el que soy, le dice. Así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros, ¿no? Y mira, el versículo 15 dice, además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, con él me recordarán por todos los siglos. Miren, hermano. Dice, el capítulo 6 de Éxodo, versículo 3, dice, yo aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, lo que dijo Rosibet, ¿no? El Elión, ¿no? El Shaddai. Yo me presenté a Dios como el Dios omnipotente, más en mi nombre, Jehová o Yahvé, acá está el tetragramatón, ¿no? A ver, un momentito. Le dice, más en mi nombre, yo, acá dice, ¿no? Dice, más en mi nombre, no me di a conocer a ellos. Por eso, muy bien decía Elvis y Rosibet, que el nombre de Dios se revela progresivamente. Abraham no conoció a Dios como lo conoció Moisés, porque Dios no le dio su nombre como lo que está dándole a Moisés, a Abraham, ¿no? Por eso dice acá el versículo 6 de Éxodo, dice, yo me aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como el Dios omnipotente, mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos, ¿no? Ahora, lo curioso es de que Dios le dice esto, ¿no? Yo soy el que soy. Ahora, este nombre, esta palabra, esta frase de yo soy el que soy, tiene varias connotaciones o varias formas de interpretar, ¿no? Tienen muchas formas, o por lo menos hay dos teorías más importantes. Esta palabra yo soy el que soy es una frase, ¿no? Es Heye, que es acá. Esto es Heye en hebreo. Heye, Esher y Heye otra vez, ¿no? Ha Heye, Esher Heye. Entonces, eso es lo que estaba diciendo a Dios a Moisés. Le dio una frase, no le dio el nombre simplificado, le da una frase. Ahora, la traducción más común de esta frase es yo soy el que soy. Ahora, esta frase tiene un verbo, ¿no? Tiene un verbo, Heye, que viene, que es no solamente ese verbo, en el hebreo no hay tiempo, en el hebreo no hay presente, en el hebreo no hay presente, mejor dicho, hay pasado perfecto y hay imperfecto. Así hay dos estados, o sea, en el hebreo hay estados, no tanto, el tiempo ellos lo traducen según el contexto. Entonces, en el hebreo, los verbos, principalmente, están en estados, en un estado perfecto y un estado imperfecto. El estado perfecto es pasado y el estado imperfecto es presente y futuro. Por eso cuando dice Heye, ese verbo está en presente
imperfecto. Por eso lo traducen el que es y el que será, también en futuro, ¿no? El que es y el que será, ¿no? Entonces, los traductores lo reducen esa frase simplemente el yo soy, ¿no? Es una simplificación porque el yo soy es algo eterno, algo permanente. No es solamente el que es y el que será, simplemente el yo soy. Entonces, lo simplifican. Hay varias formas, como les digo, en que se traduce esa frase. Algunos dicen, yo soy el que soy, que es el más común. Yo soy el que yo era, también algunos. Yo soy el que seré, también. Yo era quien soy, algunos lo traducen. Yo era quien yo era, no en pasado. Pero los pasados no tanto yo creo, no tanto es tan correcto. Más porque el estado más es imperfecto. Cuando es imperfecto, también hay momentos, según el contexto, puede ir pasado, pero normalmente es presente y futuro. Pues yo voy a ser quien soy. Eso también está bien. Seré quien yo era. Eso también es correcto, ¿no? El eterno. Yo seré quien yo seré, ¿no? Entonces, estas son las traducciones que se dan a esta frase, el nombre. Yo soy el que soy. Aunque, hermanos, hay que darnos cuenta que esto no... ya esta frase ya lo resumen, o sea, esta frase lo resumen en el tetragramatón, ¿no? En las 4 letras, perdón, sí, en las 4 letras hebreas, ¿no? Ya lo resumen, lo reducen. La palabra Geye se utiliza en muchos lugares en la Biblia donde a menudo se traduce como yo seré, claro, porque es imperfecto, quiere decir que es también presente y futuro, como en el caso del Génesis 26:3, ¿no? Algunos afirman que el tetragramatón se deriva de la misma raíz verbal. Entonces algunos piensan, ¿no? Es la teoría de que el tetragramatón o el nombre de Dios, que lo traducen como Jehová o Yahvé, ¿no? El tetragramatón que está aquí. Este tetragramatón, algunos creen, según esta teoría que traduce, esta palabra, este tetragramatón, algunos creen que proviene del verbo heye. ¿No? Algunos dicen, de ahí proviene, de este verbo proviene el nombre de Dios, ¿no? Porque ese nombre significa yo soy o yo seré. Entonces de ahí proviene el nombre. Ya, es una teoría. Otros dicen que viene de Jawa, ¿no? Que también tiene esas letras del nombre de Dios, ¿no? Entonces, algunos dicen que es más probable el origen del nombre Yahweh. Entonces, hay teorías de cómo es que aparece esas 4 letras del tetragramatón, ¿no? Cómo es que han reducido la frase yo soy el que soy en el tetragramatón de las 4 letras. La segunda teoría acerca de la aparición del nombre de Dios es que algunos no creen que es el nombre de Dios, el tetragramatón. Algunos no creen que es la reducción de la frase yo soy el que soy. O algunos no creen que viene del verbo simplemente, no creen que solamente viene de una palabra, ¿no? Como hemos visto anteriormente, sino que ellos creen que es un anagrama. ¿Qué es un anagrama? Un anagrama es parecido a un, ¿cómo se llama esto? Donde se hacen frases con la primera letra. Oh, se me fue. Bueno, es que creen, el anagrama significa que creen que cada letra del tetragramatón es la primera letra de una palabra.
Esa es otra teoría, ¿no? Por ejemplo, que así la palabra compuesta, Yahweh, tiene cada letra de este tetragramatón es una palabra y ha sido reducida, o mejor dicho, toda la frase ha sido reducida en esta palabra. Entonces, aquí está la frase, Haye Asher, Haye, dice, yo soy quien yo soy, es la expresión abreviada, algunos creen, de esta frase más amplia. Es el quien es el que siempre ha existido. Él es quien permanece existiendo. Él es quien siempre ha de existir, ¿no? Esto es que algunos creen que realmente es la frase más completa, ¿no? O mejor dicho, la expresión más completa del yo soy el que soy, ¿no? Y esto también tiene que ver con la pronunciación que hace Jesucristo cuando se le revela a Juan, ¿no? A Juan le dice, yo soy el alfa y el omega, el principio, el fin, el que era, el que es y el que ha de venir, ¿no? Entonces, por eso es ese nombre de yo soy el que soy tiene ese sentido de todos los tiempos, ¿no? Del que era, del que es y el que ha de venir o el que será, ¿no? Entonces, cada letra en rojito que ven acá, si ustedes lo ven, compone el nombre de Dios, ¿no? Compone el nombre de Dios. Entonces, si lo juntamos, estas frases, estas letritas, se va a formar el tetragramatón. Entonces, esta es otra teoría de cómo es que se forma y permanece el tetragramatón en las escrituras del Antiguo Testamento, ¿no? Y como les había dicho ya, este nombre para los judíos era totalmente sagrado, sumamente sagrado y ellos lo creían sumamente peligroso pronunciarlo. Entonces, ¿qué es lo que hicieron los judíos cuando escribían el nombre de Dios? Debajo del nombre de Dios escribían la palabra Adonai o Adoni, que acá está, ¿no? Ahí, en uno de sus libros de los judíos, ahí está, ¿no? Acá está el nombre de Dios y debajito ponían el nombre Adoni o Adonai, para que el lector de estas escrituras, cuando encontraba el nombre de Dios, no lea el nombre de Dios, sino que lea la palabra Adonai, ¿no? Eso es lo que les dije, el ketib queré, ¿no? Ketib, lo que está escrito, queré lo que yo leo, ¿no? Eso está en los escritos masoréticos. ¿Quién hizo esto? Los masoretas, ¿no? Los que escribieron, los que hicieron la copia del Antiguo Testamento en hebreo, ellos escribieron agregaron esa palabra Adonai debajo del nombre de Dios. Ahora, con el paso del tiempo, ya los masoretas ya no ponían el nombre Adonai. Ellos dejaron de poner el nombre de Adonai y solamente pusieron las vocales del nombre Adonai, ¿no? Entonces, al poner las vocales, al dejar las vocales debajo, ya no ponían la frase completa de Adonai, sino solamente dejaban las vocales. Al dejar las vocales se forma la pronunciación Yehvá, ¿no? Yehvá, y de ahí pues traduce Jehová, ¿no? Nosotros en el español lo traducen Jehová. ¿Por qué lo traducen Jehová? Por las vocales de la palabra Adonai que dejaron los masoretas. Por eso es de que ya no se pronunciaba el nombre de Dios, sino que empezaron a pronunciar Adonai y los traductores del español la tradujeron Jehová.
En realidad es Y. Ustedes saben que bueno, en el hebreo no hay J, ¿no? La J es la Hei. La Hei. Entonces, la Yod, que es la primera letra en el hebreo que está acá, el nombre de Dios, es la Y en verdad, ¿no? Ya, por eso la palabra Jehová es latinizada, no es el sonido original del hebreo. Y esto, bueno, es importante, entonces, hermanos, ¿qué es lo que representa? Saber qué es lo que representa ese nombre. Y como ya hemos estado hablando, ¿no? El nombre de Dios representa la presencia de Dios. La presencia de Dios. Cuando siempre cuando Dios hablaba de que los israelitas deben pronunciar su nombre, siempre se refería a las oraciones, ¿no? Y cuando Dios les decía, ¿no? Como está en el libro de Crónicas, si no me equivoco, no lo tengo el versículo, cuando se instaura el templo de Salomón, ¿no? Salomón ora, ¿no? Y dice, Señor, todo aquel que venga a orar aquí en este lugar responde sus oraciones. Entonces, Dios cuando responde dice, ahí estará mi nombre, ¿no? Allí estará mi nombre. Entonces, el nombre de Dios dentro del templo significaba la presencia real de Dios. No es que era algo figurativo, sino que era real. Y eso también lo vamos a ver, hermanos, cuando a ver, algo se me fue lo que iba a hablarles de un momento. Ya, me acordé. Entonces, hermano, el nombre de Dios, si se dan cuenta, en el grupo sacerdotal, en los sacerdotes, ellos tenían en la mitra, principalmente el sumo sacerdote, tenía una mitra de oro y descrito en la mitra del sumo sacerdote decía el nombre de Dios. Entonces, el nombre de Dios representaba la presencia real de Dios en su nombre. Por eso Jesucristo en el Nuevo Testamento, si ustedes se dan cuenta, según Mateo, dice, cuando dos o más personas están congregados en su nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Entonces, el nombre de Dios era la presencia real de Dios. No era algo simbólico, era algo real y es real incluso ahora en el Nuevo Testamento, ¿no? Es real en el Nuevo Testamento. Donde están dos o tres congregados en su nombre, ahí estoy yo. ¿Dónde está Jesucristo? En el nombre. ¿Cuándo se pronuncia el nombre de Dios? Hermano, el nombre de Jesús, por eso digo, tenemos que tener la misma reverencia que se tiene al nombre de su Padre. Tiene la misma dignidad, el mismo poder. ¿Sabían que la palabra Jesús viene de la palabra Yahshua? Y esa palabra Ya es la abreviación de Yahweh, ¿no? De Jehová. Y Yahshua junto significa Jehová salva. Entonces el nombre de Jesús significa Jehová salva, como dice, el nombre de Jesús tiene el nombre de su Padre. O sea, no, el nombre de Jesús no es un nombre tomado a la improvisado. Ustedes saben que es un nombre profetizado, ¿no? Entonces, en el nombre de Jesús está el nombre del Padre.
También hay otro versículo, ¿no? En Éxodo, cuando Moisés ora y le dice, Señor, no me quiero mover, ni quiero llevar al ejército de Israel, si tu presencia no va con nosotros, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, cuando él pide eso, dice, yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Compórtate delante de él y oye su voz, no le seas rebelde porque no perdonaré vuestra rebelión, pues mi nombre, ¿sí? Mi nombre está en él. ¿No? Por eso nuevamente repito, el Jesucristo dijo, donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Lo mismo que sucedía en el Antiguo Testamento. Los sacerdotes tenían grabados en sus cabezas, ¿no? En su mitra o en su diadema, algunos dicen diadema, lo que ponían, de oro en la cabeza, tenían grabado el nombre de Dios. Y esa grabación del nombre de Dios representaba la presencia de Dios en ese lugar. Ya, adelante, Arcángel. Pastor, una consulta. Esas, bueno, creo que, no sé, se han venido evolucionando, no sé cómo entender los nombres, ¿no? Van aumentando, se van generando. ¿Y cómo consideramos ahora que es otro nombre le han dado a ese Dios Madre? Por ejemplo, parece que el nombre de Dios dice que es un Dios Madre. Y eso, ¿cómo referencia usted, pastor, en estos tiempos? La diosa madre, lo que hablan los... Claro, dice que en la Biblia hay un Dios, nombre de Dios que se llama Diosa Madre, no sé, algo así. Ya, claro, ellos usan versículos del Nuevo Testamento acerca de en Gálatas, ¿no? De la forma en que Pablo explica de forma, ¿cómo se dice eso? Simbólica, pero tiene otro nombre. Espiritual no, hay una red analógica, algo analógica, no, él dice, a ver si Pastor, podemos en forma, a ver si se acuerdan. A ver, Pastor, Rubén. acerca de lo que estaba hablando el compañero, una vez también vinieron a mi casa a predicarme, pues un joven, la cual que yo digamos en ese tiempo no estaba tan bien como ahora me tiene el Señor. Y me hablaron acerca de la diosa madre y sí, tomaron varias citas bíblicas y me dijo que parte de ello forma y la esposa, ¿no? El cordero y la esposa tomaron ese texto bíblico y ellos me decían hablando, quiere decir que hay una diosa madre. Y yo, pues que como no estaba, digamos, tan bien, yo le dije, eso no significa eso. La esposa es la iglesia del Señor. Y entramos en un tema de debate ahí y que me dijo, no, y incluso me sacaron otros textos bíblicos, no, le digo. Lamentablemente, le digo, no es lo que tú me dices, le dije, sino que realmente la esposa se refiere a nosotros que somos la iglesia. Y pues en las bodas del Cordero, pues es lo que nos estamos guardando, nos parecería que somos todos nosotros la iglesia, que somos la esposa, le dije. Y así me dijo, y como que se sintió otra forma, y me dijo, bueno, bueno, pues si tú quieres, no, la verdad, no me gustaría formar parte, le dije así de frente, y
Y como que se fue como que otra forma y le digo, mira, lamentablemente le digo, me gustaría que tú conocieras la verdad, le digo, la verdad. Y la verdad, y me tocaron y me dijeron que ya Jesús había venido. Y yo le digo, si tú dices lo que es, pues estuviera aconteciendo todo lo que está escrito en el Apocalipsis y lo que Jesús dijo de lo que vendría. Y pues no estamos todavía, le dije yo. Y luego me dijo, no, y yo ahí también seguíamos entrando en un debate y son muy cerrados en ese tema ellos, más se enfocan y yo decía, ay Dios mío, ¿qué hago? Decía dentro de mí. Era una lucha tremenda que decía, pedía ayuda. Y entonces, y así, se enfocaron en eso y yo le digo, la verdad no. Y le dije, toqué este tema. No hay otro nombre dado bajo el cielo que solamente en nuestro Señor Jesús hay salvación. Por eso Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Y hasta ahí nomás. Y bueno, pues, no. Y justo había salido Sin Polo porque tocaron y ellos creían que no era cristiano, ¿no? No creían porque soy una persona que tiene tatuajes y ellos vieron y ellos de frente me sacaron la Biblia, así, la Biblia y me tocaron temas y yo me quedé así mirándoles y decía, ay Dios mío, ¿qué hago ahora? ¿Qué hago? Y luego no sabía si hacer otras cosas, no, pero solamente lo que venía a mi mente era lo que le hablaba acerca de la Biblia, nada más. Eso es todo, pastor. Bueno, sí, esto no es, bueno, la Iglesia de Dios de Madre es novedad, pero esto viene de mucho más antes, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? De que nosotros tenemos la doctrina de Dios Padre, ¿no? La doctrina de dentro de este curso. Pero antes, a mediados, creo que la Edad Media, poco antes todavía de repente, la Iglesia Católica, que es la que estaba dominando en esa época, la Iglesia Católica y muchos grupos empezaron a ver a la Biblia como un libro machista, ¿no? En la cual Dios es masculino y de esa manera, como la máxima representación de lo que conocemos es masculino, entonces, ¿dónde queda la feminidad, ¿no? La mujer. Entonces, en ese caso se ve a la Biblia como un libro machista. Entonces, en toda en, la iglesia, digamos, sus estudiantes, los maestros, ¿no? Los teólogos de esa época trataron de buscar una forma de interpretar la Biblia quitando la masculinidad de Dios, ¿no? Entonces, ya ahora, como vemos, se habla de una diosa madre, ¿no? ¿Por qué es que se trata de borrar la masculinidad de Dios? No lo sé. O sea, bueno, ellos lo dicen, ¿no? Porque es machismo. Pero bueno, Dios, podemos decirlo, ¿no? Usar el concepto de género, ¿no? Dios es espíritu. En la creación de Dios, nosotros tenemos sexo, ¿no? Macho y hembra. Pero Dios no tiene sexo, pues es espíritu, los espíritus no tienen sexo, ¿no? Pero sí tiene género. Dios es masculino, por eso dicen Elohim, la palabra Elohim, el nombre de Dios Elohim, tiene una terminación, la terminación im es la terminación para masculino, ¿no? Entonces, bueno, el nombre de Dios es masculino. De esa manera. Sin embargo, Dios siempre se ha manifestado a veces emocionalmente, ha usado metáforas con cosas de género femenino. Por ejemplo, él dice, yo les cuidaré como la gallina cuida a sus polluelos, ¿no? Entonces, ahí está usando un término femenino y haciendo una comparación, una metáfora
una analogía con un ser, ¿no? de género femenino. Dios tiene todas esas dimensiones emocionales, ¿no? Dimensiones emocionales de lo masculino y lo femenino. Pero Él es Dios, bueno, en general es masculino, pero tiene todas esas dimensiones. Por eso cuando creó al hombre y a la mujer, lo creó macho y hembra, varón y mujer. Entonces, esas dimensiones, y ahora, Dios creó primero a Adán. En Adán, antes de que salga la mujer, ¿no? Estaba todas esas dimensiones. Ya al sacar a la mujer, Dios tomó parte de Adán y lo puso en la mujer, ¿no? Por eso el hombre y la mujer es un complemento. La dimensión emocional en la mujer es inmensa. Dios siempre, hay muchos versículos en el Antiguo Testamento que Él se compara con una madre, ¿no? Dios se compara así. Pero es algo metafórico, porque Dios no tiene sexo, Dios no ha tenido hijos, Dios nunca se ha quedado embarazado o embarazado. Es algo metafórico. Hay que entender que la Biblia tiene géneros literarios. Entonces, hay que definir bien qué son géneros literarios. Porque y figuras literarias, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, les puedo hablar en doble sentido, ¿no? Yo puedo usar una metáfora, ¿no? Para hacer una explicación. Puedo usar una alegoría para hacer una explicación. Entonces, cuando yo uso una metáfora o una alegoría, no le estoy hablando de manera literal. Estoy usando palabras en sentido figurado. Por ejemplo, si yo le digo, acá hay gato encerrado. ¿Ustedes cómo me lo entienden? ¿De manera literal o de manera metafórica? Cuando hablo, acá hay gato encerrado. Si me entendieran Metafórica. claro, si me entendieran de literal, entonces porque yo tengo un gato encerrado en una jaula, pero no es lo que yo estoy queriendo decir. Cuando la mayoría dice acá hay gato encerrado, está usando una metáfora, una figura literaria. Entonces en la Biblia hay muchas figuras literarias, como por ejemplo cuando Jesús dijo, yo soy la puerta, ¿no? Él no estaba hablando literalmente, él no es una puerta, él es una persona, pero está hablando yo soy la puerta de una manera metafórica, ¿no? Entonces, y hay muchas metáforas que Jesús dice. Entonces, cuando Pablo habla sobre la madre que está en el cielo, y él explica ahí claramente en Gálatas, si se dan cuenta, dice, esto es una alegoría. ¿Qué es una alegoría? Una metáfora o varias metáforas en una narración. Entonces, si es una metáfora de Agar y de Sara, son metáforas que significan que no es literal. No es literal. El gran problema. Cuando la Biblia habla que la iglesia es la esposa del Cordero, ¿está hablando metafóricamente o literalmente? A ver. ¿Ustedes cómo lo entienden? Metafóricamente. Metafóricamente. Imagínate que Jesús, no, la iglesia somos un montón de personas, ¿cómo se va a casar con cada uno de ellos? No, pues es algo metafórico, ¿no? Cuando dice que la iglesia, que Jerusalén es la esposa, porque en Apocalipsis dice Jerusalén, la ciudad es la esposa del Cordero. También está hablando de manera, entonces nosotros tenemos que tener mucho sentido común. No estoy hablando inteligencia sobrenatural para entender la Biblia, no. Simplemente un sentido común y ver qué cosas en la Biblia están dichas de manera literal y qué cosas están dichas de manera simbólica. Entonces, no es algo complicado. Simplemente tenemos que tener lógica, ¿no? Tener sentido común. Y en algunas partes, como en esto, en Gálatas, está claramente diciendo es una alegoría. Entonces, mira, cuando te lean acá dice, ¿no? Hermanos, mira, estas son mujeres, porque el monte Sinaí, lo cual la esclavitud es Agar.
Agar es Sinaí en Arabia y corresponde a Jerusalén, la que está junto con sus hijos. Jerusalén con sus hijos. ¿Esta frase es literal o es simbólica? Jerusalén es una ciudad. ¿Una ciudad puede tener hijos de manera literal? Es simbólico. Obvio, cuando está hablando los hijos de Jerusalén, están hablando sus ciudadanos. Los ciudadanos, pero los hijos de Lima. ¿Quiénes son los hijos de Lima? Los limeños. ¿Sí o no? O sea, sentido común, no es algo, no es mucha ciencia para entender esto, ¿no? Hay que tener mucha ciencia, mucha, ¿no? Es claro. Entonces, cuando habla más Jerusalén de arriba, la cual es madre de nosotros. Jerusalén es una ciudad en el cielo también, porque la Biblia dice que la ciudad de Dios está en el cielo, Jerusalén. Hay una ciudad celestial llamada Nueva Jerusalén. Ahora, es una ciudad. Entonces, cuando esa ciudad es madre de nosotros, está hablando de manera literal o de manera metafórica, por analogía. Por analogía, que es literal o simbólico. Es simbólico, ¿no? Jerusalén es una ciudad, entonces no tiene hijos, una ciudad no tiene hijos naturales. ¿Quién embaraza una ciudad? ¿No? Algo ilógico. Entonces, cuando está hablando que nosotros somos hijos de Jerusalén de arriba, que nosotros somos los hijos de Dios, simplemente, ¿no? Hijos de la promesa de Dios. Usando esta analogía que estamos viendo acá, el tal Tomás de Aquino, si no me equivoco, o San Agustín, la ciudad de Dios, creo que Tomás de Aquino. Él escribió un libro que se llama La ciudad de Dios y él lo interpreta perfectamente cuando dice que nosotros los que somos cristianos pertenecemos a la ciudad de Dios, somos hijos de la ciudad de Dios, ¿no? Y él lo dice claramente refiriéndose a una ciudad, no a un Dios madre, ¿no? Eso es algo que hay que explicarlo a los que hablan acerca de la diosa madre, pero hay que tener mucha paciencia para explicarles. Sí, me he topado con algunos de ellos y hemos hablado y sé que son muy cerrados, como dice nuestro hermano José, cierto, son muy cerrados. Bien, hermanos, vamos a tomar un breve descanso, un receso y volvemos en 5 minutos, 10 minutos, amén. Bien, hermanos, entonces continuamos la segunda parte. Pastor, puede para el café, pastor. Ya está bien. Ya, hermanos, continuamos dentro de unos momentos. Rosibet y Elvis, su trabajo me lo presentan en Word, amén. Lo hacen una monografía, ¿no? Pequeña con su nombre, su título, su carátula, y lo van a presentar en el grupo de WhatsApp. ¿Ven? Eso va a ser para notas. O sea, ustedes van a tener 3 notas. Exposición, lo que han hecho ahora, y su trabajo en Word. ¿Ya? Su trabajo de exposición, su presentación que han hecho en PPT, su exposición y su trabajo en Word de monografía. Bien, entonces en 15 minutos regresamos.